Gracias por acompañarnos. Vamos a analizar el panorama electoral. En realidad, ayer se difundieron unas encuestas que no han gustado en los predios fujimoristas, ¿no? Normalmente las encuestas, los estudios, no gustan cuando el que está perdiendo ve, obviamente, que o considera que es un panorama, digamos, una fotografía que no le gusta. De hecho, durante toda la campaña, todas las encuestadoras le dieron un largo margen, ¿no?, a Keiko Fujimori, encima liderando, ¿no?, a la cabeza en todas y por mucho tiempo. Y bueno, ahí no se cuestionaban a estas empresas o estos grupos de sondeos. Bueno, ayer no ha caído bien. Hay quienes también señalan que, por cierto, que no debió hacerse, que no se debe hacer encuestas hasta no acabar con el conteo de las actas procesadas. OMPE ya está sobre el filo. Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta que esto solamente es un alcance nada más para tener en cuenta más o menos cómo está la cosa. Nos acompaña José Luis Incio, él es investigador y politólogo. Vamos a hablar de las encuestas, siempre dan que hablar, pero también lo que va a ocurrir en el próximo gobierno. Gane quien gane, en la presidencial, en la parlamentaria ya sabemos lo que va a ocurrir. Va a haber una mayoría fujimorista. Y tanto Keiko Fujimori como Pedro Pablo Kuczynski van a tener que concertar. Si realmente quieren el bien del país, obviamente, los fujimoristas o Fuerza Popular lo van a tener que demostrar en el Congreso de la República. Mario Vargas Llosa también ha lanzado una movilización, ¿no?, o quiere convocar una movilización contra el fujimorismo. Y por otro lado, hay que hablar también de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Hay quienes consideran que está muy lento en su campaña y también incluso para poder captar adeptos o recoger algunos de los votos de los candidatos que ya obviamente no están, los que se quedaron en primera rueda. Pero él insiste en que no va a cambiar una letra de su plan de gobierno y con ese irá hasta el final. José Luis, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes. No ha gustado la encuesta, ¿no? Ahora, ya dije que es relativo, siempre es un alcance. Lo que está mal también es que a veces no se explica bien. La gente decía, ¿cómo es posible que Keiko Fujimori tenga 40% si acaba de tener 39%? Un momentito, ¿no? En realidad es 33% lo que tuvo en emitidos, que se convirtieron en 39 válidos, y esta encuesta lo que muestra es que ha subido 7%. Claro, Kuczynski ha subido mucho más. ¿Qué opinión te merece? Hay quienes dicen también, la segunda vuelta es otro partido. Claro, yo creo que habría que analizar esta encuesta sin declararse muy victorioso ni muy perdedor. Sin apasionamiento. Sin apasionamiento. Yo creo que la mirada es, primero, que era lo esperable en el tono de siempre esta cosa del voto anti-Keiko, etc., el voto antifujimorista. Sin embargo, si agarramos ese punto, el voto antifujimorista, vemos que el mismo apoyo nos da un antifujimorismo oscilante. O sea, por ejemplo, en marzo era 42%, ahora es 42%. Ahora es 42%. Ahora es 42%, en marzo era 49%, y si nos vamos más atrás era 30 y tantos por ciento. Entonces, ese escenario del voto anti, en realidad, hay que tomarlos con pinzas, ¿no? Nos podría dar un elemento de análisis, pero no necesariamente es el final. No es determinante. No es determinante. Pero preguntémosle a Alan García Pérez, ¿no?, que su antivoto era tremendo. Sí. Y su voto fue realmente lamentable, ¿no? Sí. Y el caso de Fujimori te marca una tendencia, pero claro, hay que reconocer el 40% que tiene de válidos, o 39% que tiene de válidos, tiene una representatividad, ¿no?, finalmente. Sí, yo creo que la diferencia primordial entre lo que fue Alan García y Keiko Fujimori fue que Keiko entiendo que empezó a trabajar desde el primer día que perdió la elección pasada. O sea, el trabajo que ha hecho Fuerza Popular, nos guste o no, ha sido bastante fuerte en provincias. Fue la mejor organización política que tuvo alcaldes, regidores y presidentes regionales en la elección 2014. Lo cual te sirve una base finalmente para una elección presidencial. Claro. Si vemos el APRA vino de caída desde 2002 hacia adelante en elecciones subnacionales. Correcto. Entonces no tienes agentes, no tienes justamente aquellas personas que te pueden dar algún tipo de espaldarazo en las provincias y regiones, ¿no? Desde el 2006, en realidad, el fujimorismo está creciendo en su voto. Y mira, por ejemplo, te pido, perdón, José Luis, antes de pasar al siguiente punto, te pido un momentito las disculpas del caso, porque el asunto que nos convoca hoy, en las entrevistas de interés hablábamos de los comicios, de todo el proceso electoral, pero básicamente lo que será la segunda vuelta. Está con nosotros José Luis Incio. José Luis, hablábamos sobre el antivoto. Tú señalabas que es un referente nada más. ¿Por qué?
Lo que pasa es que el antivoto, por ejemplo, en primera vuelta, el primer dato que podemos ver es que es bastante oscilante. Entonces, si es algo súper fuerte, no debería oscilar en un porcentaje de 30 y tantos a 40 y tantos %. ¿No será que la gente va dándole una oportunidad de pronto a los candidatos? Por eso mismo, entonces no es tanto un antivoto de nunca votaría por, sino en este momento... ¿No va dándole una oportunidad de pronto a los candidatos? Por eso mismo, entonces no es tanto un antivoto de nunca votaría por, sino en este momento... No es un rechazo, digamos. Exacto. Es un antivoto del momento. Exacto. Finalmente las encuestas son fotografías del momento. Te pongo ante un escenario, tú vas a decir no acepto esto, pero te cambio el escenario completamente y terminas votando por esta persona. Correcto. O sea, porque además, perdón, en la primera vuelta puede haber habido una lectura, pero en la segunda vuelta, con dos candidatos de derecha, eso puede cambiar. Con dos candidatos de derecha y con un congreso bastante fuerte fujimorista, podría, digamos, crecer el antivoto por ese lado. Personas que quizás estén preocupadas por la institucionalidad de un ejecutivo con un congreso tan numeroso. Justamente en la encuesta de Ipsos se mencionaba, ¿no?, que el candidato que podría mejor representar o cuidar la institucionalidad sería PPK que Keiko Fujimori, ¿no? ¿Será que al electorado peruano también se le subestima? Quiero decir, ¿habrá la posibilidad que el peruano diga, si el fujimorismo tiene mayoría, hay que darle el contrapeso ahora en la presidencial? ¿Podrá pasar eso? Yo creo que el electorado peruano se le subestima y también creo que de manera muy mala a veces se le llega a insultar, se le sale esto del electotarado, claro, ¿no? Y me parece fatal porque en realidad cada uno hace su decisión, depende del contexto en el que esté. Entonces lo más racional para ti no va a ser lo más racional para todos. Entonces entender esas diferentes racionalidades podríamos justamente entender un poco más al elector peruano. Yo creo que hay electores que sí podrían tener en consideración la institucionalidad y decir un poco el balance de poder que debe haber entre Ejecutivo y Congreso, sobre todo tomando en cuenta lo que pasó en los 90 con el fujimorismo, ¿no? O sea, darle todo el poder al fujimorismo. Digo, ¿hay esa lectura? No, o sea, ¿es probable? Podría haber una lectura en la cual no quieren darle todo el poder al fujimorismo y dicen no. Y en realidad al revés, ¿no? Porque lo primero debería ser pensar en el presidencial y de ahí recién darle, digamos, el equilibrio con el congresal, ¿no? Claro, lo que pasa es que nuestro sistema es al revés, en el sentido que tú eliges el Congreso en primera vuelta, entonces en segunda vuelta puedes tener un ejecutivo totalmente distinto. Sí, pues ¿no? Hay quienes consideran que ese cambio debe hacerse, entre otras cosas, ¿no? La renovación por tercios, por mitades, cada 2 años, en fin, tantas cosas que se tienen que hacer. Hoy los candidatos se han comprometido a reformar el sistema, ¿no? Se han comprometido a que en el debate no hayan pullas, claro, ¿no? Que hayan propuestas, ¿no? Y también han también dialogado sobre lo que es la ley electoral para saber cuáles son las reglas de juego, ¿no? Claro. Es importante haberlos visto y además porque, bueno, yo creo que Pedro Pablo Kuczynski no se le cuestiona en su talante demócrata, digamos, que es lo que sí ocurre con Fujimori. Y es bueno que los dos se muestren así, conciliadores, porque nos guste o no nos guste, ¿no? Uno de los dos va a ser el presidente de todas maneras. Es imposible que ocurra esto del voto viciado y que simplemente es un voto contestatario, pero la verdad, seamos concretos y digamos con todas sus palabras, no sirve para nada. No va a servir si es que no se llegan los 2/3 de votos. Claro. Claro. Entonces es bueno que los candidatos lancen este mensaje conciliador y demócrata, ¿no? De cumplir las normas y reformar un sistema que ha colapsado, ¿no? Que está muy cuestionado. Sí, tú has tocado 2 puntos súper importantes. Uno, si ambos están comprometidos con la reforma política tiene que cambiar de cómo se ha venido haciendo. La reforma política en la cual digamos, un grupo de abogados se sienta a pensar qué es lo que pasaría, debe complementarse con evidencia. Por ejemplo, en esta investigación de la Universidad de Washington con eScience, se ha encontrado que hay por lo menos 140 provincias que, digamos, no tienen el peso suficiente para colocar un representante. Es decir, hay una subrepresentación territorial donde los congresistas ya saben de cuáles son las provincias que importan y finalmente a esas representan. Correcto. Entonces tienes ahí un vacío de representación súper fuerte. Por otro lado, con respecto al elector, a quien están representando, yo sí creo que debe haber, además del tema conciliador, hacer una lectura de lo que no están representando. Y el presidente del Perú finalmente tiene que ser alguien que busque representar o buscar el bien común de todos a la vez. Entonces, la lectura sobre lo que debería ser o no Pedro Pablo Kuczynski o Fujimori con respecto a las demandas que estaban, por ejemplo, súper latentes en Cajamarca o en el sur del país. O el gas, por ejemplo, que es un tema que han recogido de Barnechea o quieren recoger. Claro. Sino que ahí hay ropa tendida, como se dice con Kuczynski, ¿no? Pero ahí el tema también es que tú no necesitas decir voy a cambiar el plan de gobierno. Tú necesitas entender bien por qué esos electores votaron, por ejemplo, por Verónica Mendoza, por Goyo,
y entender cuál es finalmente la propuesta que ellos quieren escuchar y sobre eso trabajar. Pero si te cierras en un hecho de yo no voy a ceder nada. Claro, al final tienes dos opciones. Pero Santos y Mendoza no la hacen fácil tampoco, ¿no? Lo que pasa es que la lectura por ejemplo, de Mendoza, de decir yo no apoyo a nadie, es también una lectura en la cual entiendo, están queriendo formar un grupo de izquierda. Entonces lo que siempre pasa con la izquierda es que tiene, digamos, una suerte de representación, hay una gente que confía en ellos como una gente de cambio, como líderes políticos de cambio, etc., que obviamente se van a alejar de este liderazgo cuando en una segunda vuelta digan yo me voy con Kuczynski. Claro. ¿Entiendes? Es como que lo de Verónica Mendoza me pareció, a mi punto de vista, bastante inteligente y político. Creo que ya está madurando en ese aspecto, porque primero dijo no voy con nadie, porque ambos representan lo que sus electores no quieren. Lógico. Entonces, si ella se va con alguien que representa lo que sus electores no quieren, el elector no va a tener la lealtad para decirle siempre voy a estar contigo. Claro. O sea, van a buscar otras opciones. No voy con ninguno, pero no va a salir, no queremos que salga Keiko Fujimori. Exacto. O sea, vamos a hacer una campaña contra ella, incluso. Exacto. Han dicho, ¿no? Pero ese es le está dejando la puerta a medio abrir, digamos, a PPK. Claro, y ahí yo creo que los reflejos de PPK están todavía bastante lentos. ¿No? Porque él pudo haber tomado esa flor y poder pero también también, José Luis, eso iría contra los mismos partidarios de Kuczynski, claro. ¿no? Es muy difícil, hay que ser muy fino, digamos, esa es la paradoja de la segunda vuelta, ¿no? Finalmente, ¿no? Correcto. Pero yo creo que sin decir voy a cambiar todo, creo que se puede, en lo que se pueda, sin salir, porque tampoco te van a creer el elector cuando te vayas demasiado a los extremos. Es un escenario muy difícil, ¿no? Tirarte un poco más al centro, probar quién podría estar más al centro que la otra, ¿no? O por lo menos, en el caso de Kuczynski, darle un rostro más social a sus propuestas, ¿no? Sin necesidad de estar al costado, Mendoza al costado, ¿no? Y explotar los vicepresidentes que tiene, ¿no? Esa también podría ser otra opción. Ahora, lo cierto es que hay también quienes consideran que el gran problema con eso es que te hipotecas y después van a ver los problemas que ha tenido el presidente Humala, ¿no? Claro. Que después te sacan en cara o quieres quedar bien con Dios y con el diablo, ¿no? Ese es el gran problema. Por lo menos Kuczynski se cierra en su propuesta y dice con esto mi plan y lo voy a respetar. Y si le va bien, perfecto, y si le va mal, será él el responsable, ¿no? Claro, pero por otro lado estamos hablando de la presidencia, que tú estarías con un plan que solo representa el 20% del electorado. O sea, las concesiones en nuestro sistema político es justamente una segunda vuelta para que nos centremos un poco, para que justamente recojamos otras demandas, no sin cambiar tu plan o la médula de tu plan, pero sí poder hacer algunas concesiones que podrían, digamos, generar un poco mayor de bolsones electorales. A mí me parece que eso es lo que él quiso al comienzo cuando dijo voy a hablar con Gregorio Santos. Me parece que él no es que quiso resignar, digamos, la postura minera contra antiminera, contra la postura antiminera, quiero decir, sino que quiso decir quiero escuchar a Gregorio Santos para ver por qué se opone a la minería, ¿no? Pero bueno, no se entendió bien y Santos le ganó el vivo y al final le volteó la tortilla, ¿no? Ahora, cuando tú señalas que digamos el elector, el grupo que apoya a Kuczynski 20%, ahí sí yo discrepo, porque aparentemente él está recogiendo toda la derecha. Y ciertamente no sería extraño que un grupo de electores que votaron por Keiko Fujimori pasen a Pedro Pablo Kuczynski. Es decir, esto aquí va a ir de ida y vuelta, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo. O sea, los dos representan ese sector. ¿Okay? El tema es cómo tú explotas el hecho primero de condensarte como el principal representante de este sector y poder, que igual necesitas un poco del otro lado para y cómo te diferencias pasar. Además, y cómo ¿no? te diferencias. Si no sería más de lo mismo. Claro, y ahí yo creo que lo de Pedro Pablo Kuczynski es, si bien cierto en el tema económico no va a haber mayor diferencia entre ellos, quizás en el plano institucional, en el plano democrático, correcto, por ahí es la carta que quiere jugar. Sin embargo, yo sigo pensando que hay un gran sector que, por más que no sea el 50%, o sea un 30-35%, es un sector que necesita de cierta forma canales de representación. Entonces es responsabilidad finalmente de los políticos que están en segunda vuelta cuáles son los canales de representación que tienen, porque tampoco es porque puedes dejarlos excluidos, decir no voy a pensar en 15 o 5 años. Bueno, en entrevistas ayer Pedro Pablo Kuczynski ha dejado claro que él va a trabajar en distrito a distrito en todo el país para ver cuáles son sus necesidades, ¿no? Eso es darle de una manera un rostro social, para decir, ok, la riqueza tiene que distribuirse más, el modelo no es el problema, dicho, sino es la incompetencia de los gobernantes, que no han sabido hacer las obras que el pueblo, digamos, necesita. Para ir finalizando, José Luis, Vargas Llosa
quiere convocar nuevamente una movilización. ¿Tendrá la misma llegada que el 2011? Entiendo que no, ¿no? Es complicado porque, por ejemplo, si la movilización de Vargas Llosa es para apoyar a Kuczynski, el problema es que Kuczynski ya ganó en los distritos donde podría Vargas Llosa apoyarlo. O sea, no sé si me entiendes. Es como, sí, claro. Kuczynski se ha quedado en Lima. Entonces, una movilización de Mario Vargas Llosa se va a entender bastante limeña. O sea, no va a ser bastante endógena. Va a pasar desapercibido. Claro, va a pasar bastante endógena en lo que finalmente Pedro Pablo necesita. Porque antes tenías el escenario Keiko Fujimori y Ollanta, claro, ¿no? Entonces, claro. Ahí pues era ganar votos de Lima para Humala. Exacto, justamente, es por eso que ahí la efectividad podría ser diferente. En cambio acá vas a tener algo bastante endógeno, que claro. quizás lo que necesita Kuczynski es lo que él ha dicho, ¿no? Viajar un poco más y entender, por ejemplo, en qué lugares ha estado segundo, tercero, para poder generar un poco mayor de caudal de electores y finalmente tener una mejor chance en la segunda vuelta. Y la última consulta, como hemos hablado de Kuczynski, ahora hablemos de Keiko Fujimori. ¿Cuáles son sus fortalezas? Y en todo caso, ¿qué tiene que hacer ella para asegurar ya ese 50%, más uno? Yo creo que la fortaleza principal es el trabajo previo que ha venido haciendo. O sea, no se le puede dejar de reconocer, más allá de esto de que no trabaja, etc. En realidad, ella y su grupo sí ha trabajado bastante. Ha trabajado en política. Los 2014 claro. Es una gran muestra de que se ha movido el aparato político y ha empezado a generar bases para esta elección. No, y ojalá sea así además, porque ella es muy probable, digamos, ahorita está 50-50 la cosa, que sea la próxima presidenta. Más bien tenemos que esperar que el fujimorismo, si ocurre el caso, haga un buen gobierno. Exacto. Y además, teniendo mayoría en el Congreso, que haga una vez por todas las reformas que se requieren, ¿no? Y más allá tiene de un gran reto. Mira, imagínate, el fujimorismo podría hacer historia nuevamente, ahora de buena manera, ¿no? Ojalá sea así. Justamente ese es el tema que ahora le sirve de maleta, ¿no? El tema de que frente a dos personas que representan finalmente los mismos intereses de modelo, económico, etc., la diferencia es que ella carga un poco el pasado de lo malo del fujimorismo, es decir, la poca institucionalidad, la corrupción, etc., que quizás ella entiendo que si el fujimorismo está pensando a largo plazo convertirse en un actor de la historia del Perú a largo plazo, podría ser su momento de reivindicarse, su oportunidad. Esa sería la lectura quizás más positiva, más optimista que podemos tener. Como pasó con Alan García, ¿no? Valgan verdades, ¿no? Se puede cuestionar su último gobierno, pero no fue malo. Claro. Y pudo limpiar su honor, digamos, ¿no? Ahora ya la gente lo castigó de nuevo, pero bueno, esa es otra historia ya, ¿no? Sí, ahí habría que el tema que Alan García en 2006 económicamente fue mucho más responsable que el 2000, que los 80. Sin embargo, quizás su derechización digamos, le jugó mal ahora porque ya se escapa mucho también de lo que fue el APRA finalmente como actor social, con su discurso del hortelano. Y finalmente quizás eso le ha jugado una mala pasada, pero como tú bien dices, alguien que hable de Alan García en manejo económico va a tener mayor referencia en el 2006 que en el 85, ¿no? Bueno, habrá tiempo para seguir analizando el panorama político electoral. José Luis, gracias. Muchísimas gracias. Un gusto. José Luis Incio, investigador y politólogo, a propósito de la campaña de la encuesta de Ipsos, del Congreso y, en fin, de las propuestas de los candidatos. 5 de junio, segunda vuelta electoral. Pausa, quédese con nosotros, hay más información importante para usted.